Bienvenidos a la sesión que está ofreciendo la licenciatura sobre, sobre la citación y sobre las normas y el uso de citación. Bueno, si bien no es, sino bien es una guía muy amplia y muy detallada sobre, sobre citación y sobre normas de cualquier, de algún estilo de referencia específico. Aquí más bien como que traemos un grupo digamos, algunos momentos específicos en los que necesitamos citar o referenciar ciertas cosas, por ejemplo, en nuestro ámbito, que es el ámbito académico, y que sean muy cotidianas y muy habituales en nuestra labor académica diaria. Entonces ahí reunimos, no, préndeme la luz, por favor, es que se ve muy oscuro. Em, Perdón, prendo la luz porque está muy oscuro. Sí, mejor. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, aquí reunimos como las problemáticas más habituales a las que nos enfrentamos cuando estamos creando y cuando estamos redactando textos. Entonces no es como todo el compendio de normas, sino es solamente las más habituales a las que nos enfrentamos, las dudas más recurrentes que siempre tenemos cuando estamos redactando. Em, bueno, voy a presentarles pantalla para ir a las diapositivas y empezar. Em, eh, no sé si pudieron ver o si están viendo. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se ve. Gracias. Vale, entonces empezamos con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Em, bueno, toda esta necesidad de citar, no solamente en los trabajos académicos, sino en general en, en cualquier obra y en cualquier creación que nosotros, de la cual nosotros seamos autores o cuando estemos creando algo, todo esto viene de estos dos puntos que son la propiedad intelectual y los derechos de autor. La propiedad intelectual es la normativa jurídica que se tiene sobre el contenido que nosotros creamos y y al que dejamos depositado en una obra. Todo eso es la propiedad intelectual. Y de la propiedad intelectual se desliga los derechos de autor. Los derechos de autor son ciertos, valga la redundancia, ciertos derechos a los que tiene de nuevo derecho la persona que crea ese contenido intelectual,
Y entonces, bueno, estos derechos varían dependiendo al campo en el que estemos, pero por lo general siempre pues la normativa establece que tiene derechos, por ejemplo, a regalías sobre el contenido sobre la comercialización del contenido que se está creando y todo esto. Teniendo esos dos elementos presentes, vamos a pasar ahora a... bueno, aquí tenemos la propiedad intelectual, es la disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica en toda creación intelectual, fruto del esfuerzo y del trabajo de uno o varias personas, como les decía. Ese contenido que nosotros estamos dejando en una obra es la propiedad intelectual. Los derechos de autor, la protección jurídica que se le da al autor de una obra literaria o artística desde el día en que éste se genera y se expresa. Bueno, esto es para evitar delitos justamente como el plagio. El plagio es quitarle el crédito y quitarle la importancia que merece la persona que ya creó algo y que nosotros lo estemos pasando como por autoría nuestra. Decimos, es el acto de copiar, de utilizar o extraer de forma parcial o total una obra, texto, idea, recurso multimedia o entre otros, sin dar el debido reconocimiento al autor. Esto ocurre en todos los ámbitos, no solamente en el medio académico, sino en general, ¿no? Esto es un delito que puede darse en cualquier ámbito. El autoplagio no solamente puede pasar con elemento que haya creado otra persona, con contenido y propiedad intelectual de otra persona, sino de nosotros mismos. Entonces decimos, es cuando se utiliza un texto propio anteriormente publicado como si fuera inédito u original. Esto puede ser señalado como copia o fraude. Entonces, bueno, esta es otra forma de plagio en la que también podríamos incurrir ignorando estos lineamientos. Y para evitar caer en esos dos delitos, tanto en el plagio como en el autoplagio, la propuesta es la citación, que es un procedimiento con el cual se garantiza el respeto del derecho al autor en un texto escrito o audiovisual. Además, es la forma de dar crédito a la contribución de trabajos propios y de otros autores en un texto. Entonces, este es el proceso mediante el cual reconocemos que cierto contenido en nuestra obra no es de nosotros, sino viene de alguien más, lo referenciamos y pues debe ser así. Ahora los manuales de citación. Como ustedes sabrán, APA no es el único manual de citación, ¿no? Digamos que esto se establece a partir de instituciones académicas que se reúnen y empiezan a trabajar en criterios y normas sobre cómo deben publicarse, escribirse y redactarse los trabajos y las obras, ¿no? APA es una de esas instituciones que piensa y redacta y establece los criterios bajo los cuales debemos presentar los trabajos, ¿no? Pero hay muchos más. No sé, en la carrera se mencionan otros como Chicago, por ejemplo, aunque también se podría mencionar aquí que los manuales de citación varían dependiendo a el área de conocimiento en el que nos estamos desarrollando. Digamos, APA se utiliza, por ejemplo, para humanidades y Chicago también, pero hay otros para otras áreas como para ingenierías, como para ciencias exactas o cualquier otra disciplina. Un manual de citación y de referenciación eh, que nosotros, con el que nosotros nos relacionamos desde la escuela es, por ejemplo, Incontec. Incontec es como la institución colombiana que también establece criterios sobre cómo, no solamente criterios y formalidades, así como de citación y estas cosas, sino también como de estructura y de forma de los textos y de las obras. ¿Me han escuchado bien hasta ahí? ¿Alguno de los que están pueden mencionar si han escuchado bien o si ha estado entrecortado? Sí, sí se escucha. Vale, gracias. Entonces ya pasamos a la cita. Como mencionábamos ahorita, la cita es la forma en la que se da reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en nuestro trabajo o en una obra.
Hay que hacer distinciones entre dos clases de citas. Tenemos citas directas o tenemos citas indirectas. La cita directa es una cita textual, es el proceso en donde tomamos directamente el texto tal cual está y lo pegamos en nuestro trabajo. Esa es la cita directa o textual. La cita indirecta es la que conocemos como parafraseo. ¿Qué es esto del parafraseo? Es donde ponemos bajo nuestras palabras, bajo nuestra perspectiva, el pensamiento de alguien más o la idea de alguien más o el trabajo de alguien más y, digamos, lo presentamos bajo nuestras palabras, pero es influenciado o viene de otro trabajo. Em, bueno, continuemos. Hablemos de la cita textual. Esta contiene literalmente el texto de un autor, como les decía. Si se usa si se utiliza desde cuatro palabras seguidas y es necesario realizar este tipo de cita, ¿no? Debe incluir autor, año y página. Esto del autor y el año de la página es como la fuente de donde viene justamente lo que estamos citando. Mantiene el estilo que se definió para el documento. Esto quiere decir que esta frase no se resalta, no lleva cursivas, ni varía el tamaño de la letra o el interlineado. Bueno, aquí hay que decir también que el manual de APA no solamente establece criterios en torno a la citación, sino también en aspectos formales, porque también las citaciones cumplen aspectos formales, ¿no? Uno no puede poner una cita, sea la que sea, digamos, de manera arbitraria, de cualquier forma en donde estemos redactando, sino que dependiendo a las características de la cita, la ubicamos o la ponemos de cierta forma. En el caso de la cita textual nos dicen que se mantiene el estilo del documento, es decir, no se separa la cita, la frase no se resalta, no se utiliza ningún tipo de negrilla, ni de cursiva, ni de cualquier cosa así, ni tampoco varía el interlineado a lo que veníamos redactando anteriormente. Aquí tenemos dos tipos de citas textuales. Esta es una de las características que también nos permite darle cierto tratamiento distinto a las citas. Cuando son menores a 40 palabras, todas estas citas llevan el texto que estamos citando entre comillas y se maneja dentro del mismo párrafo, perdón, dentro del mismo párrafo que estamos escribiendo. Em, las citas de más de 40 palabras. En estas citas son distintas a las de menos de 40 porque deben separarse en un párrafo aparte del texto que estamos redactando. Entonces, tenemos que, por ejemplo, debemos decir como dijo tal autor, dos puntos y separamos el párrafo y introducimos ahí sí la cita. No es necesario que lleve comillas porque cuando la estamos separando del párrafo estamos haciendo como el señalamiento de que es una cita. Y se utiliza además, se le otorga una sangría mayor a la del párrafo que veníamos redactando. La cita indirecta, la del parafraseo. Esta no es necesario ni señalar la página, aunque se le puede indicar si se considera relevante. No es necesario que lleve comillas. Debe incluir los datos básicos, que son autor y fecha de publicación. Esta es la cita en la que se parafrasea, se dicen palabras propias las ideas contenidas en un trabajo propio, anterior o de otro autor, como estábamos hablando. Bueno, la paginación de la cita directa. Como la cita directa es una cita más específica, más justamente directa, más genuina del texto mismo, es el texto mismo, debemos ser muy específicos con esa cita y es necesario a ese tipo de cita otorgarle paginación o en el caso de que no la querramos paginar, podemos señalar el párrafo específico. Entonces, al realizar una cita directa se requiere indicar la ubicación exacta en el texto del documento. Puede ser usar la página o incluso el párrafo según se encuentra en la cita. Bueno, y llegamos ya al punto, ¿cómo citar? Bueno,
los criterios y el orden que se establece, digamos, en los formatos de citación, los establecen los manuales de citación, ¿no? Entonces, el estilo en el que nosotros vamos digamos, a abordar, el estilo que vamos a abordar en esta sesión es justamente APA. Y él se diferencia de algunos otros, digamos, en su formato. El estilo de citación es el estilo de la cita narrativa. Es el estilo de citación que ubica la fuente de la cita antes del texto citado. Sus formas serían autor y año de texto. Aquí creo que tengo un ejemplo. Sí, aquí tenemos un ejemplo. El estilo de la citación que menciona el autor antes del texto es el estilo de perdón, es el estilo de citación que menciona el autor antes del texto. La forma de hacerlo sería la siguiente: autor, año y el texto y el texto que estamos mencionando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Como lo menciona Orozco, 2018, las principales empresas colombianas, y aquí tenemos la cita. La cita entre paréntesis. Este es otro formato, o este es otra, digamos, otro modo distinto de hacerlo. Es la opción de escribir primero el texto al que estamos citando e incluir entre paréntesis los datos básicos de referencia al final, autor y año. Perdón, autor, año y texto. Y aquí tenemos también el ejemplo, como los menciona Orozco et al, entre paréntesis la fecha y el texto. Tenemos aquí el texto específico. Entonces, lo que estamos viendo en azul es el formato que se establece desde APA y es lo que se debe seguir. Bueno, esto de las clases de autores, ¿por qué es interesante mencionar lo de clases de autores? Y es porque es un factor relevante a la hora de depositar la información la fuente de la cual estamos citando, ¿no? Respecto a esto, eh, voy a referirles, voy a compartirles em, este texto, que es el texto del que estoy sacando toda esta información, digamos, es una breve guía, es como para que ustedes lo tengan presente y digamos, si les interesa algunas cosas más detalladas, más específicas sobre la citación, podrían revisarlo. Vamos a revisar lo de los tipos de autor, lo de uno o dos más autores. Bueno, aquí tenemos, están viendo mi pantalla, ¿sí? Están viendo clases de autores. El autor personal es el que siempre hacemos, el que siempre citamos, ¿no? El que es, no hay más autores en su obra, sino él es único. El corporativo. Bueno, el corporativo es, por ejemplo, son todos estos textos y todas estas obras académicas que se publican desde una institución o desde una corporación, como puede ser las revistas académicas. Por ejemplo, las revistas académicas son un autor corporativo. Em, y eso tiene una citación específica. Por ejemplo, cuando estamos citando la publicación de una revista, no es igual que cuando estemos citando un autor unitario, por ejemplo. Bueno, y aquí tenemos las reglas sobre dos autores o tres o más. Decimos, si la cita está incluida en el párrafo, es decir, es una cita narrativa, se utiliza y entre el penúltimo y último apellido. Y tenemos el ejemplo, apellido del autor y el apellido del otro autor. Entre comillas, el año. Si la cita va al final del párrafo, cita entre paréntesis, se utiliza eh, este nuevo formato que no es el mismo, ¿no? Para tres autores o más.
Cuando se cita un trabajo de tres o más autores, se debe incluir el primer autor que se encuentra en la fuente seguido de la sigla para indicar a los otros autores. La sigla et al se utiliza para señalar a los demás autores. Aquí está, por ejemplo, cómo citar varios autores. Aquí está totalmente ejemplificado ya. Podemos ver el formato. Entonces, esta es la guía que ahorita les pongo en el chat para que, digamos, la pueden tener siempre a la mano para cualquier duda que quieran consultar, pueden revisarla. Bueno, los casos especiales. Estos casos son, por ejemplo, el de la cita de cita nos pasa mucho en filosofía, ¿no? Estamos citando un autor que a su vez, y estamos citando una parte de un libro de un autor que a su vez está citando a otro autor. O, por ejemplo, cuando tenemos a dos autores con el mismo apellido, ¿cómo los ubicamos? Sí, cómo los ponemos? Los documentos sin fecha, ¿qué hacemos en este caso? O las obras clásicas, que digamos, sería importante mencionar que las obras clásicas responden a un formato de citación distinto, a un tratamiento distinto que que las obras no clásicas, que los textos académicos, por ejemplo. Estamos en la cita de una cita. Es la referencia de un documento secundario cuando no está disponible en la fuente original. Se nombra tanto la fuente de consulta como la fuente originaria. Se recomienda usar esta clase de cita con moderación. Em, y tenemos el formato, el autor citado, el año del texto citado y luego agregamos cómo se citó en y ponemos el autor al que nuestro autor está citando y agregamos la fecha. Aquí tenemos el ejemplo. Hernández y otros autores, que ya sabemos que las siglas et y al son de varios autores, la fecha de la publicación 2003, y tenemos este inciso, ¿cómo se citó en? De nuevo nos dirige al nuevo autor, Pérez, el apellido del autor, y la fecha, y también está la paginación. Este sería como la forma en la que se debe citar una cita de una cita. Ahora con los autores con el mismo apellido o los documentos sin fecha. Bueno, con los autores con el mismo apellido, lo que se debe hacer en primer lugar es poner las siglas del nombre de todo el nombre del autor, de las iniciales de todo el nombre del autor para diferenciarlo con eso del otro autor. En trabajos, en textos o trabajos publicados el mismo año cuyo autor se llame igual. Entonces tenemos esta división acá con las letras A, B, C, puede ser así, para mencionar que, bueno, no es Gadamer A, sino es Gadamer B al que nos estamos refiriendo. Los documentos sin... Ay, perdón. Los documentos sin fecha. Em, Cuando la fecha es desconocida, la cita debe utilizar únicamente la abreviación SF, S.F. que significa sin fecha y ya, no es más. Las obras clásicas. En las obras clásicas se privilegia el año en el que se realizó la traducción al hacer la cita. Autor y la traducción y el año de la traducción. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Platón, traducción de 1944, el año de la traducción. Em, digamos que esto se está haciendo así, esto se está señalando así porque el ejemplo que estamos tomando es de un texto académico actual, si se quiere. Pero cuando nosotros vamos a citar específicamente un texto, un fragmento, una parte de un texto clásico, necesitamos utilizar formatos distintos. El formato de citación clásica responde a otra organización, justamente por esto de los parágrafos, de las fechas. Referencias de recursos. Bueno, aquí llegamos a la parte, digamos, un poco más interesante y variada, y es que, como les decía al principio, en algunos en general, ¿no? En el ámbito académico, introducimos imágenes, introducimos mapas, introducimos ilustraciones, nos referimos a una película, nos referimos a una canción, a un video.
Todos estos materiales tienen un formato específico de citación. Aquí vamos a ver al menos estos cinco. Eh, el manual de citación APA hace una categoría a la cual llama material estático, en donde encierra a todas las imágenes y, digamos, todos los contenidos y recursos que podamos llegar a tener que podríamos llegar a tener en un texto, pero que no tiene movimiento, ¿no? Que justamente es estático. A esto responden, ¿qué cosa? Los mapas y todo el material gráfico, como ilustraciones, puede ser también fotografía, bueno, y todos estos tipos de imágenes. Em, para la citación del material estático, que puede ser pintura, fotografía, como ya dijimos, ilustración. Este es el formato, el apellido del autor, la inicial de su nombre, seguido de la fecha, entre paréntesis, posteriormente seguido del título de la obra y entre corchetes debemos añadir el formato. ¿Qué es el formato? El formato es el tipo de documento que estamos presentando. Si es una fotografía, ponemos ahí en el formato debe ponerse fotografía. Si es una ilustración, debe ponerse ilustración. Si es un mapa, debe ponerse mapa. Em, y debe añadirse el lugar de exposición, ya sea una ubicación específica o ya sea, por ejemplo, en este caso del ejemplo, un enlace, ¿no? Las películas. eh, por lo general guardan también, inician con el nombre, el apellido del autor, la inicial de su nombre, em, entre paréntesis lleva su cargo en el proceso de la película, que es el de director, la fecha y el título de la película. Entre paréntesis aquí ya está especificado el formato, que es película, y por último añadimos el estudio de filmación o el estudio de producción, más bien. Eh, ¿Están escuchando bien y están viendo bien? Mientras me contestan, paso a canciones. ¿Cómo podemos citar canciones? Bueno, este es un poco más complejo este formato porque debe añadir cosas como el copyright, el nombre o la de quien lo produjo, es decir, del productor, también del compositor, del álbum y del sello discográfico. Entonces son muchos elementos a tener en cuenta. Y bueno, el formato es el siguiente, como lo podemos ver, es el nombre, perdón, el apellido y la inicial del nombre del compositor, la fecha del copyright, el título de la canción y aquí ya vamos con los aspectos de producción de la canción. Ponemos, si tenemos los datos, debemos poner el nombre de la persona de quien graba, y bueno, pasamos ya más a la obra, que debe ser el título del álbum al que pertenece la canción y finalmente el sello discográfico. Aquí abajo tenemos el ejemplo. Los podcasts. Este es otro elemento que también se puede citar y que por lo general nosotros es cotidiano que lo hagamos. Tenemos el apellido, y notemos aquí que estamos hablando de un podcast de varios autores, entonces lo que estamos haciendo es aplicando el formato de los varios autores. Si ustedes pueden ver aquí está el formato de cómo citar cuando son varios autores, ¿no? Em, Posteriormente añadimos el lugar de la persona con la que estamos interactuando en el podcast o el que está a cargo del podcast, quien lo está dirigiendo, la fecha
el título del podcast, el nombre y la plataforma, el enlace, ¿no? Abajo pueden ver el ejemplo. Bueno, para los videos, esto es en general, digamos que esto no es particular a qué plataforma estemos, en qué plataforma hayamos encontrado el video. Puede ser cualquier plataforma, el formato no va a cambiar. Tenemos el nombre de usuario de la red, esto es decir, el usuario desde el cual estamos sacando la información que vamos a presentar. Día, mes y año. El título del video y únicamente agregamos el URL y ya nada más, no sería más. Y bueno, aquí tenemos las referencias de la citación. Creo que sí, ya. Hemos terminado el recorrido como más eh, resumido que estamos presentando en esta sesión. No sé si tengan preguntas sobre algún caso específico de citación. Ah, bueno, voy a compartirles el texto que les digo por el chat para que puedan, si les interesa, revisarlo y descargarlo. Son dos. Uno es específicamente de APA y el otro lo hace la Universidad de Externado. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hasta acá. Esta versión de APA es la última versión que fue la actualización del 2020. Séptima edición. No sé si no hay preguntas o comentarios, entonces creo que después de compartir el texto que ya se está compartiendo, daríamos cierre a a la sesión. No, no, todo bien, parce. Gracias, Julián. ¿Listo? Vale. Gracias a ustedes, gracias por asistir. De no haber sido por ustedes, habría sido una grabación únicamente, sin ningún receptor actual de la información, entonces muchas gracias por asistir. Listo, ya se están cargando los dos textos. Uno, como les digo, es de APA y el otro es pero igual son también guías muy más resumidas que los manuales, porque los manuales son muy extensos. Em, Estas son guías corticas, como de 50 páginas, en donde también nos presentan cosas bien particulares, bien como cotidianas, bien del día a día, y es para responder preguntas así, bien rápidas. Entonces, bueno, ya creo que no siendo más, entonces me despido, que tengan un lindo resto de día, que estén bien y hasta luego.